Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar acerca del esquema de presentación de trabajo. ¿Y qué es un esquema? Es una serie de elementos que conforman el documento o nuestro documento. ¿Y cuáles son estos elementos? A continuación les voy a dar los elementos que deben de llevar nuestro esquema de trabajo, que son, primero, debe de llevar una portada. Segundo, debe de llevar nuestra tabla de contenido o como también es llamado índice. Y después vamos a poner nuestra introducción, nuestro tema principal. Como siguiente punto van las conclusiones, los anexos y para finalizar nuestras bibliografías. Y a continuación les voy a hablar sobre cada uno de estos elementos. ¿Qué es nuestra portada? Nuestra portada tiene que estar compuesta por nuestro nombre, curso, en el curso que llevamos, el nombre, si es en grupo, el nombre de nuestros demás compañeros, el nombre de nuestro profesor o licenciado o licenciada, eh, también el también nuestro número de carnet u otras cosas que también se nos pidan, ¿verdad? Después, en nuestra tabla de contenido o nuestro índice, eso tiene que ser para una forma más fácil de nuestros lectores poder encontrar mucho más fáciles los temas que van que van a desarrollar después. Como siguiente punto, nuestra introducción. ¿Y qué es la introducción? La introducción es nuestro primer tema o nuestro primer texto que debemos leer en un escrito o en alguna tarea. Es una idea clara de lo que se hablará en el tema principal. Debe de ser pues muy llamativo dependiendo de qué es lo que vamos a hablar, como para que nuestros lectores puedan estar interesados en poder seguir leyendo nuestro trabajo. Y nuestro tema principal, dependiendo de qué se hable, podemos hacer una investigación muy larga o va dependiendo de lo que nos hayan pedido, una investigación corta. Nuestras conclusiones son nuestras conclusiones son eh, nuestras propias cosas que nosotros sacamos de todo lo que leímos, de lo que comprendimos de cada uno de los temas de los que se desarrolló y de los que hablamos. Y los anexos, ¿qué son los anexos? Son gráficos sobre las cosas de las que nosotros pues estuvimos leyendo, ¿verdad? Y las bibliografías, ¿qué son las bibliografías? Las bibliografías es toda la información de donde nosotros sacamos todas las páginas, libros, de donde nosotros sacamos toda nuestra información. Para nuestra investigación, ¿qué es lo que debe de llevar? Nosotros debemos de conectar con nuestro receptor, que sea un tema que conecte con ellos, para que podamos mantener la atención de cada uno de nuestros receptores. Fomentar la comprensión y el recuerdo del mensaje para que cada una de las personas que ha leído pueda captar muy fácilmente todo lo que nosotros quisimos transmitir en ese trabajo, ¿verdad? Y en eso pues debemos de utilizar un lenguaje muy sencillo, presentar la información de manera visual y apoyada para que no sea tan aburrida nuestra información. Y no debemos de confundir nuestra idea central de nuestra presentación con el tema general de la misma. Y pues eso es todo, compañeros. Espero les pueda servir de algo y muchas gracias por su atención. Buenos días, compañeros, estimada licenciada, gusto de saludarles. El día de hoy hablaremos acerca del esquema del proceso de investigación. El proceso de investigación es una serie de pasos, es una serie de actividades que se deben realizar ordenadamente con el fin de obtener nuestro objetivo de investigación. Existen varios tipos de esquemas. El día de hoy hablaremos de uno que cuenta de 7 pasos. El primer paso
Es muy importante ya que acá vamos a seleccionar el tema. Este es el paso 1, selección del tema. Acá debemos de tomar en cuenta varios factores para poder seleccionar el tema que vamos a investigar. Uno de los factores a considerar es que el tema debe ser de nuestro interés, como del interés de los que están a nuestro alrededor. El tema debe ser útil y no debe estar duplicado. Así también tenemos que confirmar las fuentes de cuál van a surgir este tema. Tenemos que tener un conocimiento previo de lo que vamos a investigar y buscar más información. Podemos buscar información en libros, incluso también podemos hacer entrevistas a personas expertas y profesionales ya en el tema que vamos a investigar. Ya que tengamos nuestro tema seleccionado, debemos de pasar al siguiente paso, que es el planteamiento del problema. Es el paso número 2. En este paso vamos a empezar a cuestionarnos todos los aspectos que estamos investigando, desde el más mínimo hasta el más significante. Y vamos a ir determinando, vamos a ir clasificando a modo de poder definir nuestro problema. Para definir el problema tenemos que tomar en cuenta que debe ser específico y delimitado. ¿A qué nos referimos con específico? Es que debemos de enfocarnos en un solo contexto, debemos de darle un solo punto de vista. Y en el delimitado nos referimos a que debe de contar con 3 factores, que es el factor tiempo. Acá vamos a determinar periodos, contextos históricos. También debemos de tomar en cuenta el factor físico, que acá vamos a hablar acerca de los puntos, las zonas, un contexto geográfico de dónde se está moviendo el problema, y de la unidad variable. Este es otro factor, la unidad variable. Se refiere a detectar sobre qué individuo, grupos u objetos estamos recayendo en la selección del tema para determinar nuestro problema. También debemos de apoyarnos con definir los objetivos. Ya que nosotros hayamos definido, tengamos una idea de cuál es el problema, podemos definir nuestros objetivos. Los objetivos se dividen en objetivos generales y específicos. Los generales expresan los resultados de forma amplia y los específicos son más precisos y detallan todos los aspectos a evaluar. También tenemos que tomar en cuenta lo que es el marco teórico, ya que no podemos plantear un problema y decir que está planteado correctamente sin antes haberlo comparado con lo que ya existe, con una fuente que ya es una fuente formal, una fuente científica. Para eso nos sirve el marco teórico, para definir ya realmente nuestro planteamiento del problema, comparándolo con hechos reales. La tercera parte de nuestro esquema es la formulación de la hipótesis. En esta parte se pretende resolver el problema que se tiene planteado. Para poder formular una hipótesis, el investigador debe de contar con 2 partes, que es la base y la superestructura. La base es el conocimiento previo que ya se tiene del tema a investigar, y la superestructura son todas aquellas aportaciones que el investigador pueda dar con respecto al tema que se está evaluando. Son todas las suposiciones, las ideas que el investigador tiene con respecto a verificar cuál es la solución. Asimismo, para plantear una hipótesis requiere mucho de la creatividad, ya que debemos de ir más allá de lo que se está investigando para poder deducir cuál es el problema principal de nuestra investigación. Asimismo, cuando una hipótesis ya es comprobada, se va a convertir en algo verdadero. La suma de hipótesis comprobadas se convierten en teorías, la suma de teorías en leyes, y la suma de leyes se convierten en ciencia. Muy bien, esto es
aquí concluimos con la tercera parte, ¿verdad?, de nuestro esquema, y mi compañera le va a estar explicando los otros puntos importantes en el esquema del proceso de investigación. Agradezco mucho su atención. Que tengan buen día. De la hipótesis, desarrollo y determinación de conclusiones y la aplicación de verificación de conclusiones. Primero, ¿qué es comprobar? Mostrar un conjunto de hechos reservados que concuerdan con la hipótesis, ya sea una comprobación válida, rara o deliberada. Los métodos de comprobación son dos o más cosas del fenómeno que se investiga. Tienen una sola circunstancia en común. Esta circunstancia es probable de la causa o el efecto del fenómeno. Los pasos para una comprobación de hipótesis es la hipótesis nula. Esto nos dice que se refiere a la afirmación que se pone a prueba. La hipótesis alternativa, que esto rechaza a la hipótesis nula cuando la realidad se asemeja. Luego sigue la regla de decisiones. Es una afirmación de las condiciones de una hipótesis nula. Luego viene el tema de decisión. Se debe aceptar o rechazar una hipótesis nula. Por último es el tema que nos dice que esto nos puede ayudar a tomar una buena decisión. El segundo tema es el desarrollo de determinación de conclusiones. Esto nos dice que una vez el proceso de análisis ha concluido con base que el investigador cualitativo acumula al llegar al momento preciso de expresar los conocimientos encontrados. Luego nos dice que es la aplicación y verificación de conclusiones. Esto nos dice que es validar o verificar una afirmación que sea una verdad, que es un paso esencial en el pensamiento crítico que nos puede ayudar a evitar estos pasos. Hacer asunciones, continuar afirmaciones importantes, saltar conclusiones o crear falsas expectativas. Tenemos que tener también en claro que a veces nos llega una información ya sea válida o no, y entonces nosotros tenemos que hablar con él mismo y verlo. Buenos días, licenciada y compañeros. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre la tesis de la carrera de Administración, su estructura. Como todo documento profesional, el plan de investigación deberá de tener una manera técnica de representarse siguiendo un orden lógico y adecuado que permita identificar y definir cada una de las etapas del proceso científico que se necesita tomar en cuenta para realizar la investigación. Quiere decir que cada una de ellas lleva una relación porque cada una es un prerequisito para la siguiente. Nos dice que son 10 más su introducción. Como bien sabemos que la introducción en todo documento se denomina la presentación del trabajo, planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es más que situar los aspectos esenciales de su investigación en un plano que permita visualizar todos los elementos. Quiere decir que nos debemos de plantear un problema. Aquí nos da un ejemplo sobre el tema socioeconómico, que ya existe y no debemos de investigarlo. En él podemos encontrar el ejemplo del municipio Jacatenango del departamento de Huehuetenango. Muchos lo podemos desconocer y no sabemos de su existencia. Por lo tanto, debemos de plantearnos las siguientes preguntas. ¿A qué distancia se encuentra? ¿Es clima cálido, frío o templado? ¿Es reciente su fundación o data del tiempo de la colonia? ¿Con qué población cuenta? Definición del problema. Quiere decirte que debemos de buscar un problema, definirlo y antes de definirlo debemos de plantearle unos problemas y ya después lo vamos a definir. Dice,
Hacer para definirlo, porque ya está dado el tema, ya se sabe sobre lo que se debe trabajar, solamente que hay que problematizarlo. ¿Y qué significa problematizarlo? Que debemos de investigar, que la otra persona le dé inquietud y se pueda cuestionar sobre el tema. Su delimitación consiste en determinar los aspectos a los que se habrá de circunscribir el problema, tales como su unidad de análisis, temporalidad y ámbito geográfico. Quiere decir que viene el verbo de la investigación, que el análisis lo debemos de investigar. Su temporalidad se refiere al periodo histórico que tiene el municipio. El ámbito geográfico, dice, se refiere al espacio geográfico asignado para realizar el estudio. Corresponde dónde vamos a trabajar, en qué país, municipio, departamento, aldea, etc. Marco teórico o de referencia. Quiere decir cómo se trata de llevar un orden lógico en el manejo de los elementos que componen un plan de investigación. Lo que debemos de hacer es plantear todo el problema y llevar un orden lógico. Como bien nos dice aquí, que es el momento de principiar y establecer qué aspectos se conocen y qué es lo que hace falta para resolver el problema. Quiere decir de que debemos de plantearnos, hacer los problemas y investigar qué es lo que nos falta para terminarlo. Especificación del problema. Como todavía se está analizando el planteamiento del problema, que ya se conoce cuál es el problema general. Dice, se va familiarizando con las características del área de investigar, por lo que ya está en la capacidad de poder identificar los posibles temas y subtemas. La hipótesis. Este es un tema que a la mayoría le da un poco de problemas, ya porque su estructura es un poco difícil. En la hipótesis podemos encontrar los siguientes subtemas. Hipótesis general. Esta da la respuesta a la pregunta que define el problema en la forma global y del siguiente ejemplo, dado el numeral. Hipótesis específica. Son las que responden cada uno de los cuestionarios que se hacen en la especificación del problema. Justificación. Es el apartado donde se trata de vender la idea del por qué realizar la investigación. Quiere decir que debemos de poner por qué vamos a realizar esta investigación y para qué. Los objetivos se dividen en dos, objetivos general y específicos. Pero por último, solo les voy a hablar sobre el general. Pero antes nos dice que los objetivos son los propósitos que persiguen la investigación y se pueden dividir en general y específico. Supuestos que respaldan a la hipótesis general. Se basa en la respuesta dada de la situación socioeconómica del municipio de Jacatenango, del departamento de Huehuetenango, ha empeorado entre 1994 y 2004. Los supuestos podrían ser que ya la situación socioeconómica del municipio en el año 1994 era crítica y ha empeorado, que ha empeorado por las crisis del café, por el crecimiento de la población y por el grado de marginación en que se han mantenido sus poblaciones por parte del gobierno central. Gracias por su atención. Los dejo con mi compañero que les va a dar la continuación del tema de la tesis. Gracias. Buen día, estimados compañeros, es un gusto saludarles.
Para continuar con el tema de la presentación de tesis para la carrera de Administración de Empresas, también vamos a tomar en cuenta los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pasos que se utilizan para poder alcanzar el objetivo general. Los supuestos son aquellas presunciones en las que se fundamentan las hipótesis y explican las causas que se consideran son las que han provocado los cambios de los fenómenos y variables. El bosquejo preliminar de temas es el resultado de todo el análisis del proceso de investigación. Este es importante ya que al final este mostrará el contenido mínimo de la investigación. Es decir, cuando ya se han identificado todos los temas y subtemas de las variables que han de trabajarse. Para la formulación del diagnóstico de investigación, el investigador cuenta con una surtida caja de herramientas, las cuales serán útiles según sea el caso. Es decir, el investigador necesita diferentes técnicas y métodos para su investigación. Lo fundamental es que la investigación esté basada en el método científico, ya que solamente de esta manera lograremos alcanzar el fin que deseamos. Este es un apartado de suma importancia, ya que en él se deben detallar todas las acciones que se realizan en el proceso de investigación, partiendo desde que se asigna el tema problema y considerar si es posible trabajar por etapas cada una de las acciones que se deberán llevar a cabo. Lo primordial de este apartado es que al finalizar cada etapa se hayan alcanzado los objetivos propuestos y al concluir todo el proceso de investigación y su respectivo informe, este pueda ser utilizado como un instrumento de desarrollo. La ventaja del plan de investigación es que permite tomar en cuenta y prever los diferentes recursos que se necesitan para realizar la investigación, así como humanos, físicos y datos financieros. Este componente del plan de investigación podrá tomarse como un tomo aparte del documento principal. En este se detallarán todos aquellos instrumentos utilizados para realizar la investigación, tales como croquis, mapas, guías y todo aquel documento que le fue útil al investigador para desarrollar su trabajo.